Arrancamos hoy muy pendientes, como se pueden imaginar, de la investigación que se está llevando a cabo para esclarecer los motivos del derrumbe de esa pasarela del puerto de Vigo que ha dejado más de 370 personas heridas de distinta consideración. Hoy nuestra compañera Maitane Bermejo se encuentra precisamente en esa ciudad con el presidente del puerto de Vigo, con el que hablaremos dentro de unos instantes, para saber de quién es esta responsabilidad civil, porque los heridos necesitan una respuesta. Pero antes, Maitane, compañera, buenos días. Necesitamos saber cuál es el estado de los que realmente nos importan, los heridos. ¿Cómo están? Buenos días, Silvia. Pues lo que os podemos confirmar a estas horas que son 7 las personas que están hospitalizadas. En un principio estaban repartidos en 2 hospitales gallegos, pero ya hay un tercer hospital, ya que una de las personas heridas pidió el traslado de manera voluntaria al hospital de Santiago. 2 personas ayer estaban a última hora en la UBI, pero hoy os podemos confirmar que ya a esta hora una de las menores que se encontraba en la UBI ya la han pasado a planta, por lo que todo apunta, según nos confirman, de que ninguna de estas personas corre peligro su salud. Recordar que fueron en total, Silvia, 377 personas las que tuvieron que ser atendidas. Bueno, pues hablaremos dentro de poco. No sé si está contigo ya Enrique López Vega, que es el presidente del puerto de Vigo. Maitane, ¿está contigo? Con Perfecto. él estamos, eso es, Silvia. Enrique, buenos días. Buenos días. Bueno, Enrique, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana. Buenos días. Por desgracia hemos tenido que escuchar, ¿no?, las opiniones de las partes un poco implicadas en este suceso. Por una parte los organizadores, luego les contaremos a los telespectadores qué opinan. Hemos también escuchado declaraciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero. Nos falta un poco la opinión, ¿no?, la opinión de una de las partes, que parece ser que últimamente pues la pelota va de un lado para otro, que es el puerto de Vigo. ¿Qué es lo que ha ocurrido según ustedes, Enrique? Bueno, lo que ha ocurrido, en primer lugar, congratularse de que no haya ido a más el número de heridos, y lo que importa es que evolucionen favorablemente, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Es evidente que ha cedido una estructura de hormigón, y que eso es lo que ha causado el accidente. No hay otra cosa. Claro, esta estructura es lógico que no estaba en condiciones apropiadas. ¿A quién le correspondía el mantenimiento de esta estructura, de esta pasarela, por la que pasa mucha gente? Vamos a ver, sí, el mantenimiento de la estructura depende, según un acuerdo que tenemos, que es de abrir Vigo al mar, depende con toda claridad del Ayuntamiento de Vigo, ¿no? Eso es lo que dice el acuerdo. ¿Por qué? Porque eso es una zona que ya no tiene uso portuario. O sea, es evidente que ahí no es una zona de atraque, contrariamente a lo que se ha dicho. Ahí no atracaba ningún barco, no se llevaban a cabo ningún tipo de actividad portuaria. Es una zona que, como se puede ver, es una zona de paseo que se ha devuelto a la ciudadanía. Entonces, en ese caso, el convenio de abrir Vigo al mar dice que el mantenimiento es en su totalidad del Ayuntamiento de Vigo. Bueno, esto no implica que no haya que ver las razones, si eso ha sido un fallo de mantenimiento o si haya habido otro tipo de fallo estructural, que eso lo tendrán que delimitar los técnicos. Porque nosotros no somos técnicos en estructuras. Claro. Enrique, ¿por qué cree que el Ayuntamiento tiene una opinión diferente y dice que la responsabilidad es de la autoridad portuaria? Bueno, yo no quiero entrar en esta especie de guerra de administraciones. Yo tengo que decir lo que está en el acuerdo, y yo supongo que esto acabará claro, esto está en investigación judicial y habrá las partes tendrán que declarar en su momento, ¿no? Si le parece, escuchamos Nosotros lo que vamos a hacer es abrir una investigación independiente. En su declaración, vamos a escucharle un momentito. No sé si tenemos los totales. Hay que saber por qué se produjo ese derrumbamiento. Porque, insisto, el derrumbamiento no fue de un paseo de madera. El derrumbamiento fue de una estructura de hormigón consistente y sólida. Y eso es lo que, en este momento, el secretario de Estado de Fomento, Pedro Saura, que me llamó también,
ya ordenó investigar para ver por qué se produce ese colapso de una zona portuaria y de un muelle del puerto de Vigo. Habla Enrique precisamente de que esto no es un paseo de madera, el alcalde, como bien ha podido escuchar, porque información que me llegaba a mí a la mañana, información fidedigna, efectivamente hace tiempo una señora se cayó en esas tablas, denunció al puerto y al ayuntamiento y la sentencia determinó que quien tenía que pagar es el ayuntamiento. Efectivamente hay una investigación abierta. Es así. Enrique, ¿en qué punto está esa investigación? ¿Lo sabe usted? La investigación no lo tiene, el juez tiene, como pueden ver, tiene precintada la zona y ordenará las pruebas periciales correspondientes. Nosotros, de todas maneras, vamos a hacer nuestra propia investigación porque es evidente que es verdad que hay que ver por qué ha fallado la estructura de hormigón y tendremos que determinar si es un fallo estructural o qué es lo que ha pasado. Y luego se establecerán las responsabilidades correspondientes, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer. Lo vamos a hacer, nosotros iniciaremos la inspección pericial de todo esto en cuanto se levante el precinto judicial. Estamos viendo toda la revisión documental, hemos tenido que ir a los archivos del puerto y esperemos que en el tiempo razonable podamos dar una solución. Yo tengo que, en fin, el presidente de la Xunta ha pedido con razón que todos tenemos que dar una explicación y nosotros daremos en su momento la versión del puerto, lógicamente razonada. En breve escucharemos precisamente las palabras del presidente de la Xunta de Galicia. Enrique, una estructura construida en el año 92, una estructura que me imagino que estaría preparada para un peso específico. ¿Usted cree que por el movimiento de esas personas encima de esa estructura tendría razón suficiente como para caerse? Vamos a hablar, no obstante, con un ingeniero que tenemos hoy aquí de Caminos, pero me gustaría saber su punto de vista. ¿Usted cree que estaba preparado para hacer este espectáculo? La capacidad portante que se llama de la zona, según los papeles de las obras, era de 1 tonelada por metro cuadrado, o sea que en principio no tendría que haber problemas. Ahí han circulado en su día camiones, coches. No han caído ningún pilote de hormigón, se ha partido la estructura de hormigón. Yo no sé a qué es debido esto es lo que habrá que ver en su momento. Ahora bien, yo no sé si el evento que se ha hecho ahí era el adecuado para esa estructura. Eso no es competencia del puerto el determinarlo. Eso está regulado por la ley de espectáculos de la Xunta, que es la ley 10 del 2017, en el cual dice claramente, nosotros lo único que ponemos es a disposición el espacio y luego son los organizadores, a su riesgo y ventura, los que tienen que determinar si el espectáculo es adecuado a las estructuras que hay, si las estructuras pueden responder a ese tipo de espectáculos y la licencia municipal tiene además las competencias, el Concello tiene las competencias de regular ese tipo de espectáculos y de hacer las inspecciones correspondientes. El puerto ya no llega tan lejos como esto. Claro. Bueno, Enrique, muchísimas gracias de verdad por sus aclaraciones. Lo dejamos todo en manos de esa investigación que me imagino que será hiper exhaustiva. Gracias de verdad por atendernos en la mañana y a colación de lo que ha dicho usted, pues tenemos la fortuna de tener con nosotros hoy, muy buenos días, al vicedecano de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Rafael Magro. Rafael, hemos escuchado pues a Enrique, ¿no?, hablando de que es una estructura que en principio estaba preparada para soportar por metro cuadrado 1 tonelada. Usted como experto, ¿qué cree que ha podido suceder para ver esa imagen? A mí me gustaría, Miguel, si la podemos retomar, de caer no un trocito, sino todos los metros que pueda haber ahí, que son pues unos cuantos, es decir, unos 60 metros. ¿Qué ha podido suceder? Bueno, pueden ocurrir varias cosas. Cuando una estructura colapsa, como ocurre aquí, puede ocurrir, primero, hay 3 razones básicas para que esto ocurra. Una, que esté mal diseñada, obviamente no es esa razón porque tiene más de 25 años. Otra razón clara es que los materiales no están en condiciones porque se han quedado obsoletos, están en un ambiente marino muy corrosivo.
Y luego porque las cargas a las que se ha sometido, obviamente, son superiores a las que se diseñó. Ha dicho ahora mismo el presidente de la autoridad portuaria que es 1 tonelada por metro cuadrado. Para que se haga una idea, en 1 metro cuadrado tendríamos que estar 11 personas con mi peso. Imposible. Y aparte el aforo no estaba cubierto, lo dijo el O alcalde, sea, 11 no se había personas llenado todo el aforo. muy arrimaditos esperado. en 1 metro cuadrado Sí. tendríamos que estar, Sí. ¿no? Hombre, puede ocurrir también, pero eso claro, eso hay que analizarlo con los peritos, serán quien lo digan, que a lo mejor el movimiento de las personas brusco no es lo mismo estar quieto que estar a lo mejor dando un salto. Y eso es muy importante. Lo que hablan del movimiento vibratorio. Claro, exactamente. O sea, un grupo de personas, si usted se sube en un tablón entre 2 sillas y se queda quieta, el tablón se comba, pero no se rompe. Si empieza a saltar encima de él, a lo mejor. Pero eso son todo conjeturas. O sea, tiene que ser un equipo de expertos, de peritos, del Colegio de Ingenieros de Caminos, o los peritos que decida el juez, para que ellos hagan el estudio si han sido, cuál es, en mi opinión, la razón por la que ha ocurrido esto. Decía usted que desde el año 92 daba fiabilidad, ¿no?, de que no hubiese pasado nada hasta ahora. ¿Este tipo de estructuras necesitan un mantenimiento? Todas las estructuras. Infraestructuras. Cualquier infraestructura de cualquier tipo de obra civil necesita un mantenimiento. Algo muy simple, cuando una carretera no se mantiene, enseguida aparecen baches, pues igual pasa. Se agrieta. Se agrieta, ¿no? Pues aquí pasa igual. ¿Qué ocurre? Que además si estás en un ambiente marino, donde la sal, no solo la sal del mar cuando suba lo que es la marea, sino la propia atmósfera, pues puede afectar al hormigón o a las armaduras. Las armaduras. Se habla de las armaduras. Se dice que a lo mejor no tenía el suficiente... no sé cómo es... recubrimiento. Exactamente, recubrimiento, que no soy experta en esto. Pero hablaba de eso, de que no había excesivo recubrimiento y que había afectado a lo que eran los hierros. Ya, pero eso hay que verlo desde abajo. Claro. O sea, el que está arriba sobre la madera, que la madera es un revestimiento simplemente, no tiene ningún soporte estructural, pues no ve cómo está ese requisito. No lo ve. Te tienes que meter debajo de la estructura, como pasa con los puentes. En los puentes hay una serie de equipos que van revisando cómo está el puente por debajo. ¿Cada cuánto tiempo se tiene que revisar una estructura de este tipo? No hay una cifra. No hay una cifra No, de depende del años. tipo de estructura. Depende también de lo que son los ambientes más o menos agresivos. Claro. Yo no podría decirle un tiempo. Viendo ese espacio de 60 metros y considerando que continúa, ¿habrá que mirar la otra zona? Por supuesto. Me imagino que estará todo a estudio en estos Por supuesto. momentos. Porque Sin eso duda. continúa, o sea... Eso es una placa. Eso es una placa. Es una placa que además yo opino que ha habido mucha suerte porque se ha partido justamente por la mitad y han caído, digamos, la gente por la placa, parece, en lo que se ve. Y ha habido mucha suerte porque son gente muy joven. Claro. Y eso ayuda muchísimo. Si hubiera Por sido huesos, gente de mi edad, había habido más de un problema. Sí, de la mía también. En fin, vamos a, si le parece, a escuchar precisamente pues el testimonio de esos afectados, lo que usted dice, gente joven que estaba pasando un buen rato, más de 3.000 personas escuchando a su rapero, al Ras B. Y Fernando, muy buenos días, compañero. Testimonios de verdad que son estremecedores. Enseguida lo vamos a escuchar, si os parece también, Silvia. Buenos días a todos. Buenos días. Vamos a conocer un poco los datos históricos del muelle. Vamos a situar a los espectadores de nuevo en la Rúa, a las avenidas, para exactamente conocer el lugar donde ha sucedido esta desgraciada circunstancia que marca la actualidad de los últimos días. Estamos hablando del Frente Marítimo de Vigo. Esa zona abierta al mar era la esencia y el mensaje de la construcción. Bien, pues es justo en este punto, en esa L, donde tiene lugar el derrumbamiento, el hundimiento del revestimiento y, como dice nuestro experto en plató, en realidad de lo que debe ser el soporte, la estructura de hormigón que soportaba, según fuentes consultadas, en esa zona, teniendo en cuenta que son unos 700 metros cuadrados la zona del concierto. Si tenemos como referencia en 1 metro cuadrado que quepan 4 individuos, aproximadamente 2.800 personas solo en la zona del concierto. Vamos a situarnos. Espera un momento, todavía. ¿Puedes ir para atrás un segundo? Sí, claro. Es que Vamos a mí me gustaría buscar de ver nuevo. esa zona entera, porque es lo que estábamos diciendo, que tendría que estar también expuesta a una revisión. Un poquito más cerca, espérate, compañero. Mira, nos vamos acercando, por cierto. Mira, esta es esa la zona primera toda vez, está expuesta al agua. la ¿no? primera vez que se ha celebrado la zona del concierto cerca del edificio de la Es esa. delegación de la Junta. Y eso es lo que se ha aquí. hundido. Correcto. Ahora vamos Claro. a ver con más precisión. Con con lo más cual, detalle. todo ese lateral, que es lo que estaba yo comentando, Fernando, tendrá que también ser sometido a una supervisión. Por supuesto. Joder. Claro. Vamos a ver, como te anunciaba un poquito más de cerca, precisamente esa zona del muelle
afectada. Estamos hablando de la Rúa Concepción Arenal, digamos esta boca calle, este brazo prácticamente sobre el mar que va en perpendicular a la Rúa As Avenidas. Bien, en esta zona, como insiste y subrayamos Silvia Jato, es la que se produce el hundimiento, unos 70 metros de largo aproximadamente por unos 10 metros de ancho. E insisto, la cabida aproximada a unas 2.800 personas en el momento de la actuación musical y lo que supone. Pero vamos a datos históricos. Este frente marítimo supone la ordenación del litoral urbano, de alguna forma recuperar el puerto para la sociedad viguesa. Bien, su arquitecto, el director del proyecto, Guillermo Vázquez Consuegra, arquitecto sevillano de gran prestigio. De hecho, recibió varias distinciones, entre otras el Premio Nacional, hasta 5 galardones, el proyecto de la ordenación del frente marítimo. Repasando bibliografía, el propio Vázquez Consuegra hace 10 años ya pedía una reforma integral de la obra que había concluido en 2004. Y durante todo este proceso, durante todo este tiempo, ha habido quejas por parte de los ciudadanos por la falta de renovación y por la falta de mantenimiento, porque había hoyos, porque había socavones, porque había maderas sueltas. Es lo que se ha venido denunciando. Vamos a conocer la consecuencia de todo esto, porque guarda relación con esas denuncias, y esta es la principal, la de los afectados, las que estaban allí, las personas que vivieron de cerca lo que estaba ocurriendo, tan de cerca como que el suelo se le fue debajo de los pies. Por ejemplo, el testimonio de una joven que sufre un hundimiento, que estaba encima en el momento en el que todo cruje y el suelo desaparece. ¿Qué pasó a continuación? Resulta estremecedor lo que van a escuchar, ¿eh? Es el relato de esa impactante evidencia en medio de un amasijo de maderas y escombro y sin saber cómo acabaría todo aquello. Muchísima gente en el paseo de madera y se escuchó un crujido y de repente cayó todo. Y nos encontramos entre la madera y el cemento nos cubría la cabeza y veíamos que toda la gente intentaba salir, pero nadie conseguía salir y la gente gritando y al final, bueno, por suerte salimos bien. El cemento nos cubría la cabeza, claro, toda la zona peraltada, la zona de estructura de hormigón, es a lo que entendemos que se refiere la joven víctima de lo que ha ocurrido. Lo puede contar afortunadamente. También nuestra siguiente protagonista es otra joven que de repente se ve en un embudo, también entre escombros y entre maderas. La imagen más gráfica del terror para ella es ver cómo decenas de personas quedaban colgando sin saber dónde podrían acabar, si en el agua o sepultadas. Afortunadamente lo puede contar también porque todos coinciden en que las consecuencias pudieron ser mucho más graves. Estábamos en mitad del concierto, empezó a temblar el suelo y se abrió a la mitad. Y quedamos como si fuéramos en un embudo, porque estaba una pared aquí vertical y estábamos todos, un montón de gente encima de otra. Y yo estaba como recostada encima de gente encima mía, una tabla en la cintura y varias en las piernas. Yo, por ejemplo, alrededor tenía a todos mis amigos y yo vi a todos que cada uno estaba peor que el otro, porque uno estaba debajo de 3, otro no sé qué. Yo tenía 2 amigas que se quedaron colgando en la madera, que la ayudaran a subir. La verdad que fue horrible. Según me cuenta mi hija, que llevó un golpe bastante fuerte en la cabeza, le tuvieron que hacer un TAC, está toda magullada, tiene un dedo roto, su compañera fastidió la espalda toda, también está en observación. Ella me dijo que eran muchos críos que empezaron a saltar y en el momento que saltaron se desplomó justo en el centro, que solo quedaron las esquinas, que fue un pánico muy grande, que los niños unos se agarraban a los otros para poder salir del agua. Imagino que lo que vivieron estos jóvenes no lo van a olvidar nunca. Luego hablaremos precisamente de esos traumas que pueden quedarle, esas secuelas. Agradecemos de verdad que solamente hablemos de heridos, de 377 heridos, que solo 7 estén hospitalizados y 2 en estos momentos en la unidad de cuidados intensivos. Vamos con Maitane de nuevo. Maitane. Estamos hablando aquí en mesa de que esta pasarela, este muelle, no ha estado exento de quejas, no ha estado exento de denuncias. Y estás precisamente con alguien que asegura haber alertado sobre el estado de este lugar, que no era precisamente fiable para caminar sobre él. Cuéntanos. Así es, Silvia, buenos días. Pues estamos con Adelardo Pena, que como decías, él es usuario de aquí, de este puerto, desde 1992. Adelardo, las quejas han sido desde el minuto 1 continuas. Sí, bueno, empezamos a ver los problemas a partir del 2005, porque entiendo que esta obra se hizo en el 87, 88. Yo compré el amarre en el año 92,
y ahí perfecto, pero bueno, van pasando los años, mi hijo el mayor empezó a meterse entre la escollera con un marisquillo y tal, entonces empieza a observar a ver si le va a caer algo encima, y entonces cuando miras para el techo, que es la parte inferior de la placa, lo que está empapado por agua salada cuando sube las mareas vivas, como la de ayer, entonces empieza a observar óxidos longitudinales que están a marcar la estructura de acero. Entonces, bueno, vale, será así, supones, porque al fin y al cabo no soy profesional del tema, pero después empiezas a ver que ese óxido hay una grieta. Pasa el tiempo, esa grieta, se cayó un desconche de hormigón y queda el acero a la vista. Y a continuación, dices, hombre, el acero se está cayendo, se va yendo, y a veces el acero ya no se veía. Entonces entiendo que el problema es la corrosión que ha tenido esta Adelardo. pieza, porque no es normal. A ver, tenemos que entender... Dime. Adelardo, Sí. Es que me encantaría que nuestro invitado, Dime, sí. Rafael Magro, que es ingeniero y te está escuchando, por favor, Sí. participe contigo, porque él estás diciendo, esto no puede ser. Correcto. No, hombre, claro. Obviamente Claro. lo que yo decía es que era imprescindible ver la estructura desde abajo. ¿Lo que está relatando es lógico, que se vea todo eso? Totalmente. Bueno, no es lógico. No es lógico. No es lógico. Es imposible. O sea, posible es, pero lo que no puede ser es que ocurra. Y viendo eso, ¿alguien no puede intuir que está en mal estado? Obviamente. Obviamente. Es obvio. Adelardo, continúa, por favor. Dime, sí. Bueno, entonces yo, claro, tenéis ahí un experto, tenéis que saber que entiendo que tiene que haber un cemento para construcción, digamos, de casas y, vamos, de carreteras, y otra cosa para el mar. Tiene que ser impermeable, lo que en ningún momento puede llegar el salitre, el mar, al acero y comérselo. Porque entonces tenemos que pensar, ¿qué va a pasar con los pilares de Rande que están enterrados 20 metros en fango y 30 metros en agua? Claro. Eso no tiene mantenimiento. ¿Quién se pone a pintar dentro del mar? Es imposible. Rafael, ¿y eso qué pasa? Entonces tenemos otros ejemplos. Los muelles de la Casa Mar, 80 años hechos con camiones grúa enormes encima, quitando motores de banco y aparejos, y no se cae. Esto tiene 30 años escasos. Vamos a ver. A ver, ¿Qué ha pasado ahí? Adelardo, Yo pienso que nos lo dentro, cuente Rafael, que es vamos, ingeniero y humilde vicedecano. opinión es que habría que ir a las memorias de construcción. Esté usted tranquilo porque el cemento que se utiliza no es un cemento habitual. Además, es un cemento mezclado con una serie de aditivos que prevén esa corrosión. Hombre, lo que ocurre es que a lo largo de los años, los golpes de ola, etc., etcétera, etcétera, lo que están ocurriendo es que dejan vistas las armaduras. Y en cuanto una armadura está vista, la corrosión es facilísima y además es mucho más rápida. Eso es lo que hay que evitar. O sea, el revestimiento es imprescindible para que una estructura funcione. Mire, ¿quién hace este mantenimiento? Esa es la pregunta del millón. ¿Quién hace este mantenimiento? Porque al final, claro, los usuarios lo ven, los expertos saben que no puede llegar a ese extremo. ¿Quién hace el mantenimiento? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Esa es la y estamos cuestión. tirando la pelota. Esa es la cuestión. ¿Autoridad portuaria Ya, pero... Ayuntamiento. o ayuntamiento? Y esto al final lo investiga el juez. Buenos días, Verónica Guerrero, abogada. Tengo que meterte en mesa. Adelardo dice que, claro, que los vecinos venían pero- observando esto, que querían denunciar esta situación. Y al final, pues Que- bueno, ¿quién denuncia? Pues a ver, en este tipo de siniestros he de decir que la pericial no solo es importantísima, sino que es dificilísima. O sea, habrá, antes lo hablábamos, un conjunto de expertos, no un experto, no, un conjunto de expertos que determine la causa. Ojo, el peritaje va a determinar la causa, pero no la responsabilidad. O sea, el peritaje dirá, es por fallo estructural, es por mantenimiento, es por X, pero no va a decir quién. Yo siempre digo una si cosa, el fallo es el origen o el fallo ha sido por el mantenimiento. Eso es. Este es el tema. Va a decir quién, va a decir el qué, pero no quién. Mi teoría, esto es una teoría muy personal, muy particular, como abogado habrá 1000, tantas como abogados haya. Yo, ¿qué entiendo aquí? No tiene por qué ser culpa de uno solo, puede ser concurrencia de culpas, porque antes hablábamos con el experto que tenemos en mesa y decíamos, con Rafael, es que en este tipo de siniestros nunca es por una cosa concreta, es por un cúmulo de cosas. Entonces, puede ser perfectamente que haya una concurrencia de culpas, ¿por qué no? Pero es que precisamente, Silvia, en estos pleitos son, primero, larguísimos, y segundo, son complicadísimos. Es precisamente esa responsabilidad la que se dilucida. Y he de decir que fíjate si hay veces que no se tiene claro que incluso hay un artículo en el código que a nosotros los abogados nos permite ir contra todos y que se nos salve la condena en costas. Es decir, no cuestión de, le demando a todos de forma temeraria. No, demando a todos, pero porque no sé quién es. Y la ley permite, hay un artículo que me exime del pago de costas si de entre todos los que demando hay uno que no es.
¿Por qué? Que es lo que hizo la señora demandando por lo de las tablas al puerto y al ayuntamiento, y al final era el ayuntamiento. Eso es, pero eso puede ser así en este caso y que aquí hay una concurrencia de culpas, o que no, o que sea solo del ayuntamiento. Es muy difícil, pero vamos, no descartemos la concurrencia de culpas, no la descartemos porque es perfectamente posible. A mí me gustaría saber, Adelardo, ya que ustedes observaban todas estas imperfecciones en el suelo de esa avenida maravillosa, si ustedes hicieron saber esto al ayuntamiento, ¿y qué le dijeron? Sí, vamos, que aquí tenemos dos partes, ¿no? Hay que entender que esto es una construcción que se hizo terrenos ganados al mar, que eso entiendo que había sido Fomento, tuvo sido Puerto responsable. Entiendo, o sea, desde mi humilde opinión. ¿Qué sucede? Que después, en el año 95-96, se empezó la operación hasta abrir Vigo al mar. Entonces, esto que estaba concebido como un parking, pues nosotros aparcamos los coches aquí encima, a todos los usuarios del puerto, o sea, una placa que tiene que aguantar peso de coches, nos mandaron retirar los vehículos y fue cuando pusieron el ornamento de madera, paseíto náutico bonito, pero es ornamento, no aguanta ni hace resistencia. En este caso, le dio peso a la placa. Y a continuación, supongo que eso, las quejas de los vecinos que paseaban, que tropezaban con las tablas, que se doblaban las puntas, se levantaban, será mejor de mantenimiento del ornamento que es ayuntamiento. Pero lo que es estructura, pues bueno, cada uno que piense lo que quiera, pero lo que está claro. Claro. Ahora Adelante, estamos viendo las imágenes. Silvia, que sí, Maitane. En imagen. Eso es, en imagen lo estáis viendo, que está ahora mismo la policía tomando fotos, están con esta investigación abierta, porque claro, lo que hablabais en mesa, hay varias hipótesis abiertas y una de ellas es el fallo de la estructura o esa falta de mantenimiento de la que estamos hablando, ¿no? Tanto que los usuarios ya se quejaron hace tiempo y bueno, lo que está haciendo ahora la policía es un poco ese peritaje de la zona, de esta estructura que como veis es ahí mismo el socavón que tiene unos 700 metros cuadrados. Bueno, eso y además, como bien se comentaba en mesa, ¿no, Rafael? El movimiento de esas personas ejerciendo un movimiento vibratorio que al final puede acabar provocando esto. Hombre, lo que pasa es que si ha habido coches encima, un coche pesa mucho, ¿eh? Sí, es lo que hablábamos, 1 tonelada por metro cuadrado, es que son 11 personas y no estaba el aforo completo. Bueno, lo cierto es que los vecinos, Maitane, aseguran que venían alertando del estado de esta instalación desde hace tiempo. Vamos a escucharles. El hormigón, la estructura del hormigón, la placa está sobre pilotes. Los pilotes son los que se veían ya desde hace años que estaban en muy mal estado. La corrosión del mar ahí estaba, pues fíjate, os estoy hablando del 2011. Eso por debajo está podrido, las vigas están podridas. Con las subidas de las mareas y está comido, ya es normal que pasara un desastre como es. Bueno, pues un desastre que encima hay que dar gracias a Dios de que solamente hablemos de heridos. Es cierto lo que estamos apuntando, que las autoridades portuarias indican que existe un convenio de colaboración suscrito en el año 92 entre el Ayuntamiento, el Consorcio de la Zona Franca y la Autoridad Portuaria, que establece que el consistorio se compromete durante 50 años, puntos suspensivos, al mantenimiento de toda la actuación en perfecto estado de conservación. Con esto doy la bienvenida a Pablo Muñoz, periodista de pro de este programa, al igual que Juan Luis Galiacho. Muy buenos días, compañeros. Buenos días. La pelota de un tejado a otro. Pablo, ¿tú qué opinas? Hombre, yo creo que lo primero que tendrían que hacer es investigar profundamente qué es lo que ha sucedido y luego ya veremos las responsabilidades. Desde luego el espectáculo no es demasiado, en fin, no es demasiado bonito. Al final se trata de muchísima gente que lo ha pasado mal, que va a tener unas consecuencias a lo largo de su vida, porque van a tener consecuencias de tener miedo a ir a determinados actos, a determinadas celebraciones. Y luego además se produce otra tercera cuestión que yo creo que también es importante. Se produce un daño para la imagen de la ciudad y del turismo en España que es muy potente. ¿Por qué? Porque los festivales estos de verano se han convertido en una de esas primeras industrias de la oferta de verano en España, ¿no? Hay muchísimos festivales de este tipo. Maravillosos que le reportaba a Vigo 16 millones, Es que estamos hablando de muchísimo dinero y no es posible esto. Quiero decir, cuando decía Feijóo, bueno, esto ha sido bochornoso. Creo que en esa parte tiene toda la razón. Bueno, pues me parece, ya que lo has dicho y lo has mencionado, el presidente de la Xunta de Galicia, vamos a escuchar las declaraciones que hacía conociendo los hechos. Tenemos que conocer lo que ha ocurrido y la obligación de las administraciones implicadas, tanto del Ayuntamiento como de la Autoridad Portuaria, pues nos tienen que dar contenidos y relatos verosímiles de todo lo que ha ocurrido. Y yo lo que le pido al juzgado es que investigue
con profundidad, porque esto estamos abochornados de que se haya podido producir lo que se ha producido. Abochornados, y yo creo que esto lo define perfectamente. Sí, claro, es que muchas partes implicadas en este Claro. momento dentro de esta investigación. Muchos de ellos están hablando, están dando su parecer. Evidentemente también los organizadores dan su parecer. Juan Luis, ¿cómo ves tú todo esto? Vamos a ver, yo lo que vengo a decir, y lo he contado también antes de entrar aquí, es el hecho fundamental de que en Vigo, en concreto, están ocurriendo cosas que no deberían ocurrir. Es decir, estamos hablando de instalaciones municipales, como muy bien has contado tú, de hace ya casi desde 1992, que tenía que estar regulado por el consistorio. Es que volvemos a repetir fallos que se han cometido. Recientemente, hará unos meses, tuvimos también que voló la cubierta del Estadio Municipal de Balaídos, que se tuvo que suspender el partido entre el Real Madrid y el Celta precisamente porque voló una cubierta de un estadio municipal. Volvemos a recordar los fallos que se están viviendo en esta ciudad de instalaciones municipales, o sea que no es la primera vez ahora lo del paseo, sino no ocurrió una catástrofe porque voló la cubierta porque no había nadie, pero el partido se tuvo que suspender. Tuvimos los fuegos también, estos fuegos que asolaron Vigo y demás, donde no hubo una rápida reacción por parte de los que eran los responsables de cara a ver quién era de verdad esos fuegos, si eran provocados o no, y cómo se fueron poniendo por los diferentes sitios de Vigo. Por tanto, no es la primera vez. Antes apuntabas, Pablo, a esos daños emocionales. Iñaki Piñuel, bienvenido a La Mañana, psicólogo de nuestro programa habitual. A mí me gustaría saber qué daños psicológicos van a tener todos estos adolescentes que convirtieron una noche de placer en una auténtica pesadilla. Pues mira, a mí me gusta, cuando se dice que hay 300 heridos, o que hay lesiones físicas, a mí me gusta recordar que la mayoría de las lesiones que se van a producir después de este evento de Omar Isquiño van a ser lesiones psicológicas a largo plazo, ¿eh? Es verdad que no ha habido muertos, afortunadamente, pero no siempre estamos hablando que los peores daños son los físicos, que curan con unas semanas de cura, sino a veces jóvenes que van a de por vida, muchos de ellos, a no ser que trabajen terapéuticamente, y son terapias muy rebeldes, porque los cuadros de estrés postraumático son cuadros muy rebeldes que no remiten simplemente con el paso del tiempo, y por tanto hay que pensar que, como decía antes Pablo, muchos de estos jóvenes tendrán miedo, otros desarrollarán estos cuadros postraumáticos, por tanto estamos hablando de unas secuelas permanentes de largo plazo que hay que tratar y que hay que informar a la población, porque lo más importante es que una persona, cuando vive esa situación de grave riesgo para su vida o su integridad, o ve que otros pueden estar en esa situación, hermanos, amigos, familiares que están en el concierto, generan un cuadro de daño, y ese cuadro de daño es permanente a no ser que se trate. El trastorno de estrés postraumático es una verdadera lesión, se puede cualificar y se puede cuantificar jurídicamente con número de días de baja, y por tanto son indemnizables estos daños, y por tanto hay que ver cuál es la responsabilidad también de quienes hayan incurrido en ellas por estas lesiones que son psíquicas. Iñaki, hablabas de la familia. Escuchábamos en el telediario de esta casa a madres que no se habían enterado, que les habían comunicado el hecho y que habían roto su vacación, lo que fuera, para ir a ver a su hija o a su hijo. Esto también es tremendo. Es decir, ¿qué madre ahora se queda tranquila con que mamá, es que me voy a... O sea, hay que recordar que estamos en una alerta 4, creo recordar, y que un concierto de estos es el sitio habitual donde cabe presumir que puedan ocurrir estos actos terroristas. Por tanto, la angustia de los familiares, el miedo que se genera, y hay que decir también esas situaciones de daño clínico que interfieren en la vida normal. Totalmente. No solamente de las madres que están sin saber y padres que están sin saber qué pasa con sus hijos. A ver estos chavales, sus capacidades de concentración, los problemas de ansiedad, los terrores nocturnos, el insomnio retrógrado, todo esto son secuelas que tardan a veces años en remitir. Y no se habla de esto, se habla de los heridos como si fuera cuestión de curar la herida física. Pero la psicológica es la que permanece. Bueno, ellos acudían a un festival de música. Omar Isquiño tanto es un festival de música como cultural, y al final ocurría esto pasada la medianoche. Los organizadores han hablado porque evidentemente ellos también se ven afectados. Imagínate que contratas pues a un rapero que sabe que va a atraer a toda la gente joven y te ves en una situación como esta. Fernando. Vamos a escuchar los organizadores afectados, evidentemente. Vamos a escuchar precisamente al organizador diciendo, bueno, yo me he llevado 17 ediciones, 18 en este caso, celebrando Omar Isquiño. Nunca ha ocurrido nada. Es verdad que es la primera vez que se desplaza, insisto, la zona musical junto a la delegación de la Xunta de Galicia.
se dice y se le pregunta al respecto, ¿había más gente de la permitida? Y él asegura que no, que está toda la normativa cumplimentada, todos los permisos concedidos. Pero vamos a ver cómo reacciona al siguiente cuestionamiento. La entrada fuera libre pudo provocar un exceso de aforo, pudo haber más gente de la que a lo mejor podría estar. En ningún momento. El domingo para nosotros es el día más flojo de afluencia. Y eso, toda esa información se la facilitarán ya ahora los técnicos, pero ellos saben todo, que estaba todo con los permisos que marca la legislación vigente, como todos estos años que llevamos haciendo el evento. Tenían todos los permisos en regla, de hecho el aforo tampoco estaba cubierto, es decir, que lo del tema del peso es algo que se barajará, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, Rafael, ¿en qué acaba toda esta investigación? Pablo, y ya cerramos el tema. Una cosa que tiene interés y es que este año había entrado la nueva ley gallega de espectáculos. Y esa ley gallega dice que los organizadores deben presentar los informes exactamente que acrediten la solidez de las infraestructuras. Lo que hay que preguntarse ahora es si el organizador del evento y lo debe presentar un informe que garantice la solidez de las estructuras. Pero el permiso lo concede el ayuntamiento. El permiso lo concede el ayuntamiento, pero el ayuntamiento no podría haber concedido esa licencia sin ese informe. Vamos a ver si esto también se ha cumplido o no se ha cumplido. Curioso, la verdad que muy curioso. Yo pensaba que era el ayuntamiento el que tenía que permitir, ¿no, el uso de una infraestructura, sí, hombre, yo me imagino asegurando que las condiciones de esa infraestructura. En el artículo 7.1.b, por lo visto, es donde se hace esta... Se hace la verificación. Deben presentar informes que acrediten, entre comillas, la solidez de las infraestructuras. Pero me imagino que esas infraestructuras, Pablo, será lo que sea, por ejemplo, carpas, lo que sea accesos, pero evidentemente lo que es un pantalán o lo que es un paseo es una cuestión que depende de las autoridades públicas, no del organizador. Es que es una ley que ha entrado precisamente nueva este año, a mí me acaba de entrar en vigor este año y vamos a ver qué es lo que se ha producido ahí. Por eso digo que también los organizadores es evidente que también hay que hacer no les estoy culpabilizando, por supuesto, en absoluto, pero sí que es verdad que hay que ver que está todo... Tú pides un permiso al ayuntamiento, el ayuntamiento te lo da, la verdad es que el organizador lo que menos se puede esperar es que no reúna las condiciones en lugar. No sé, se me escapa un poco, no sé, Verónica, como abogada... Pues a ver, yo es que sigo en lo mismo, es que como no se sabe nada, no hay que dejarles fuera tampoco. Yo no les dejaría fuera hasta no ver qué ocurre. Esto está en manos de la justicia. Claro, es decir, vamos a ver cómo fluye la investigación. Que tendrían que a mí no tengo ni idea, voy a hablar pues por no callar, como dicen. Me suena un poco, claro, me suena un poco raro que sean ellos quien tengan que entregar esa documentación, porque yo entiendo que estará a disposición del propio ayuntamiento. No obstante, diré que aunque ellos lo presenten, el ayuntamiento tendrá que saber un poco las características de sus instalaciones, digo yo, para dar ese permiso o no. Pero es una cosa fundamental. Por ejemplo, los conciertos de la Plaza de Toros de Madrid que se suspendieron, es una cuestión que ha suspendido el propio ayuntamiento porque no tiene accesos, pero es una cuestión que es del propio ayuntamiento, no del organizador. Que sería lo lógico. Si le da o no le da la licencia de acuerdo a la infraestructura que tiene. Eso es, Bueno, pues dejamos este tema, seguiremos muy pendientes de la investigación, de quiénes son los responsables civiles para cubrir todos a estos heridos que son 300 y pico, que como bien decía Iñaki, las secuelas y las heridas psicológicas son muy importantes. Recomendación rápida, por Dios, que se me va el tiempo. Las familias de estos jóvenes que estén atentas porque el inicio de los cuadros postraumáticos es demorado muchas veces. Pasan semanas, no pasa nada y a partir de unos días o algunas semanas el chaval puede empezar a tener esos cambios y hay que estar muy atentos. Cuadros psicológicos, mira, me viene muy bien que digas lo de los cuadros psicológicos porque ayer